un bloque impreso con metal para la cantidad de tiempo que estuvo debajo de las llamas, y lo que pasó, no le pasó nada al casco. Dos turbos atrás, y por el tráiler $550.000. 1.3 millones de dólares. Buenos días mis panas, bienvenidos a este nuevo video de hoy. Estamos en Indianápolis, en el PRI Show. Estuvimos aquí el año pasado, como les había comentado. Esta es una conferencia a la cual vienen muchos pilotos de todo el mundo. Están las compañías que muestran sus productos, al igual de más o menos hablar y hacer cosas que van a hacer para el próximo año. Lo que son eventos, promociones, productos nuevos que a lo mejor se lanzaron encima. Lo que es que SEMA es más abierto para todo tipo de productos. PRI es más para racing, lo que es competencias, carreras, drifting, cosas así. Así que vamos a dar una vuelta y ver qué vemos por aquí. Normalmente estaba caminando para conseguir cosas cool, importantes o finas para mostrarles en el video. En realidad hay muchos carros super nice, pero es algo que constantemente mostramos. Cuando estaba caminando por acá pasé y vi esto. Al parecer es un bloque imprimido o impreso con metal. Aquí pueden ver. Obviamente no está bien, es una forma hecha súper rara, pero bien interesante. Y es algo que para el futuro sería súper cool, que puedas imprimir tu propio bloque o cualquier parte. El caucho es 405, 25, 24. 405. No, es massive. Dos turbos atrás. Necesito uno de esos. Estamos aquí en el booth de OMP, nuestros patrocinadores de lo que son los cascos, los suits o los trajes de piloto, las sillas. Este año o el año pasado hicimos una silla que va a tener nuestros logos específicamente para nosotros. Todavía no ha llegado, pero debe estar llegando pronto. Y hay algo que estoy demasiado emocionado, que viene un nuevo traje, lo cual ya de por sí el traje que yo utilizo de OMP o EMP tiene mucho, se le dice breathable, que como que respira bastante. El nuevo traje respira aún más y pesa mucho menos que el traje anterior. Este es el ejemplo que tengo ahorita. Este es de el piloto de Indy, Conor Daly. Y déjame ver si les puedo mostrar más o menos la diferencia del traje anterior al traje nuevo, el cual sería este. Le podemos mostrar el traje anterior como es. Y lo más cool de los trajes de OMP es que puedes imprimir completamente todos los logos, como pueden ver aquí. Y una de las diferencias también del traje nuevo es que el traje viejo no está el traje viejo acá, pero la parte por un lado había una zona que no se podía imprimir nada. Este traje nuevo sí puedes imprimir completamente todo lo que tú quieras. Igual el traje viejo se ve súper cool de la forma que lo hicieron, porque es como que una parte negra, pero a la misma vez esto te da la opción de que puedes hacer lo que tú quieras en el traje con el diseñador. Así que estamos emocionados del próximo el traje que vamos a tener el próximo año. Seguro reconocen este casco que está allá.
el de nuevo campeón de Fórmula 1 este año, Lando Norris. Y sí, esas son las cosas que tenemos aquí en OMP. Obviamente vamos a mostrar los cascos de carbono, que son mis favoritos, porque no pesan absolutamente nada y sientes como que si no tienes un casco puesto. Algo súper cool que tienen aquí, que pasó en una carrera de Fórmula 1, yo lo estaba viendo en vivo cuando pasó, es el casco de Romain Grosjean. No sé si recuerdan, cuando yo estaba viendo esta carrera en vivo, yo dije, se mató, porque el impacto fue tan grande que cuando chocó contra la pared y el carro se prendió en fuego y no salía, como que no se veía nada, como que se partió el carro en la mitad y no salía Roman del carro, hasta que eventualmente parecía como un Phoenix que salió de las llamas y pudo salirse. Y pues esto es como quedó el casco. El casco es Bell y como pueden ver, obviamente para la cantidad de tiempo que estuvo debajo de las llamas y lo que pasó, no le pasó nada al casco. Así que es algo que me pareció súper cool que hayan traído el casco para acá y podamos verlo en persona. Es súper interesante y como pueden ver en ese video pareciera que se hubiese matado en el momento. ¿Qué más, mi pana? Estamos aquí con el pana Sabio. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Habla ahí el español medio raro, pero no importa. Ah, ¿cómo medio raro? Yo soy brasileño que hablo español también. Bueno, estamos aquí en la parte de PRI que tienen los simuladores, como pueden ver acá atrás. Y es una de mis partes favoritas porque de verdad manejamos. Así que vamos a mostrarles un poco. Esta compañía es Podium One, que tiene los tremendos simuladores como este. Obviamente es un simulador de vuelo. También es un Radical. Allá está obviamente el simulador de carrera. Y también tienen simuladores de drifting más para allá. Acá está la arena donde se compite y es súper cool porque están todos estos simuladores en línea en LAN. Tienen 17 simuladores en total, los cuales puedes correr en línea una carrera inmensa y se lo muestran en las pantallas de arriba de cómo van obviamente la competencia. Hola. Y aquí es la parte más aburrida, pero la que te provoca gastar más dinero, que son donde están los trailers para llevar todos los juguetes, los carros de carrera, organizar y tener lo mejor que puedas para ir en el camino para las competencias. El aire acondicionado por si te da calor, porque te sople en el coco de una. Pero como pueden ver, el trailer es super full con todo. Tiene hasta lavamanos, la cama, sofá. Está bueno, está bueno. Vamos a ver qué hay por acá. El baño. Está grande el baño. Nevera, microondas.
Ya sé que deben estar pensando y es cuánto cuesta una unidad como esta. Tienen el aviso allá adentro, dicen que normalmente el precio de esta es $99,000. Si lo compras aquí, te lo dejan $89,000. ¡Puta, qué ofertón! Pero de verdad que es algo súper full equipo, tienes todo, hasta televisor afuera. Después de ver ese tráiler, dices, wow, ya como que no puede haber nada mejor que eso. Espérense para que vean. Empezamos por la parte de atrás. Acá tienes esta plataforma baja completamente. Manejas el carro, subes y el carro va para la parte de arriba del tráiler. Acá arriba es donde puedes poner todo el tráiler, todos los cajetines para guardar las cosas, herramientas, artículos personales. Eso no es todo. Tienes una parte en la parte del frente como para guardar más cosas. Yo creo que hasta la caja de herramientas que hay aquí al frente va conectado con... Aquí está el generador. La verdad que no sé qué es eso, pero va conectado con este tráiler, lo cual aquí es donde aquí vas a guardar parrillera, televisor para la parte de afuera. Parece un cuarto 5 estrellas en un hotel. Vamos a empezar por el máster, les puedo decir, con tremendo baño. Tienes caseta, cama king, televisor, obviamente, segundo baño con su ducha completa, refrigerador, cocina, microondas. Unlike most manufacturers who just use a box with a counter. Can I open this door? Yeah, it just takes a little bit of a tug. Si quieres separar la parte de manejar de la cabina. So that right there's our cooktop. So the burners are placed underneath the countertop. They cook through the countertop for convection. Y obviamente me van a preguntar, ok, ¿cuánto cuesta esta casa andando o esta unidad? Y cuesta $850,000 por el RV y por el tráiler $550,000. Que 1.3 millones de dólares andantes. Si algún día me gano la lotería, creo que aún todavía no me lo compro, es demasiado dinero. Bueno, señores, esto ha sido todo para el PRI Show. Espero que les haya gustado lo que hemos visto acá. Fue algo rápido, un día estuvimos por acá, hablamos con nuestros patrocinadores y potencialmente algunos otros patrocinadores para el próximo año. Espero que les haya gustado lo que les mostré. Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que les pareció más interesante. Para mí fue los super trailers. También el Corvette ese que parecía el Batimóvil se veía súper cool. Y esperemos vernos próximamente pronto.